bienvenidos a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y bueno, damos comienzo y tengo el orgullo y el placer de presentar esta sesión, este seminario dedicado a la comunicación y salud, que no sé si a lo mejor es la primera vez que asisten, si a lo mejor ya son más asiduos de venir a estas actividades. Es unos seminarios, un ciclo de conferencias, de seminarios organizados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en colaboración con la Radio Televisión Castilla y León y también con el Instituto Novartis. Y hoy, bueno, pues lo que vamos a tratar es un monográfico, es un tema muy interesante, que es hablar de Abadía de Retuerta. Yo la verdad que no puedo contener o disimular mi satisfacción, porque me ha tocado, he sido agraciado con esta sesión, porque a la abadía le tengo muchísimo cariño desde hace años y años, ¿no? A mí Abadía de Retuerta, antes de que nos cuenten y os presente a los que van a intervenir esta tarde, para mí es un modelo de una institución o de una empresa, es más que una empresa, ¿no? Que después de toda su historia larga, ahora no nos vamos a remontar a ese abadía premostratense, los siglos XIII, XIV y demás ahí, ni la amortización de Mendizábal, que deja la abadía pues tiritando y la pobre la saca a los monjes de allí. Yo he conocido gente de los pueblos de Sardón, de Quintanilla, que se acordaban de haber tenido allí metidos pues ganado, de haberlo utilizado como silos y de que aquello estaba pues todo destrozado y de mala manera, ¿no? Entonces, los que somos ya un poco más mayores, somos de aquí de Valladolid, y hemos seguido un poco la trayectoria y la historia de ese edificio que veíamos siempre yendo por la carretera que íbamos dirección hacia Soria, hacia Anda de Duero, ahí en la ribera del Duero, íbamos viendo ese edificio, y hemos visto como poco a poco empezó otra vez una bodega, y la bodega pues iba tirando para adelante, iba creciendo, y oíamos que no solamente esa bodega iba muy bien, sino que encima era un modelo muy peculiar de bodega, de mucha calidad, que también querían comenzar con un hotel, y vimos los planos y los proyectos de ese hotel que se quería construir, y luego que ese hotel pues también iba a tener unos spa, y bueno, que además íbamos conociendo lo que era esa milla de oro al lado de Arzuaga, al lado de todo lo que es esas otras bodegas, hoteles de 5 estrellas y de las zonas más ricas de España, y bueno, y ya yo creo que la guinda o el punto final es cuando ya se crea ese restaurante, y sabemos encima que se hace trayendo pues a figuras señeras de la cocina que le van enriqueciendo y van añadiendo otro tipo de valores, que entonces ya aquello ya no era solamente una bodega, sino aquello era mucho más, con organización de eventos, con esas estancias, con una proyección muy internacional de la gente que se trae. Y ya digo, para mí es eso, un modelo de un ejemplo de superación, de creatividad y de cómo se han hecho bien las cosas aquí al lado nuestro, y cómo poco a poco, yo creo de una manera muy inteligente, muy sabia, aquello ha ido pues yendo a más, y bueno, no sabemos todavía hasta dónde se va a llegar, porque esto sigue creciendo, ¿no? Me acompañan esta tarde, que son los que van a hablar, yo enseguida les dejo con ellos, el chef de este restaurante, Pablo Montero, que se forma y todavía siguen en contacto con el restaurante de Mugariz. Ahí está junto a Antonio Luis Adúriz, y bueno, luego ha completado su formación compleja y larga también, de prestigio, con otros restaurantes y otros lugares internacionales, que muchos de ellos han estado galardonados con esas estrellas Michelin, esas estrellas que aquí en Valladolid pues nos van y nos vienen, y bueno, sí. Ahí tenemos a La Botica en este momento, Ramiros, que sigue peleando, y bueno, pues vamos a ver si conseguimos el próximo año ir recuperando, y bueno, ya si conseguimos alguna con 2 estrellas, esto sería maravilloso, ¿no? Ha estado con Kalima, con Erua, con The Fat Duck en Londres,
Y bueno, su proyección, su idea culinaria se basa en una visión creativa de la tradición y el uso de ingredientes locales, entre los cuales brilla la presencia de brotes, hierbas y verduras de huerta del dominio, de la zona que estamos allí, que tiene un clima y tiene unas características especiales que supongo que Laura nos va a explicar. Y ya a la derecha del todo está pues Álvaro Pérez Navazo, que es el director en este momento de marketing y comunicación de Abadía Retuerta. Él es ingeniero técnico agrícola, estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, empieza a trabajar en Abadía en el año 1997, pues hace 4 días, vamos, es que los años pasan. Yo creo que antes de este año, yo llevaba a los alumnos de aquí de turismo, íbamos ya a hacer visitas y ya hacíamos las primeras catas en Abadía, ¿no? Tenemos mucha relación de esta universidad con Abadía de Retuerta, ¿no? Él empieza trabajando pues en la producción, en las labores de viticultura, en las hectáreas que tienen allí, supervisando los trabajos que hay de producción, y poco a poco va pasando a desempeñar y ocuparse de otro tipo de trabajos relacionados con el marketing y la comunicación, especialmente a partir del año 2009. Hoy día yo compagino un poco las dos cuestiones, es decir, que si bien su centro es más el tema del marketing y la comunicación, pero otra parte yo creo que lógicamente la sigue conservando y sigue tirando la cuestión de asesorar y de decidir las decisiones que se toman en cuestiones de viticultura y de elaboración de vinos y toda la investigación que se hace en Abadía de Retuerta. Pues yo les agradezco muchísimo que estén aquí esta tarde con nosotros, que hayan venido y bueno, espero que vuelvan en otras ocasiones y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Sí. Y muchas gracias por estas palabras, esta introducción, que nos ha dejado casi sin nada que decir ya. Lo ha contado todo muy bien y lo ha explicado. Se ve que conoce muy bien a Abadía Retuerta. Y es cierto que lo más conocido de Abadía Retuerta era un poco la bodega, primera añada 96, pero es cierto que, como ha dicho Carlos, es hoy quizá más que una bodega. Es un poco, no sé cómo explicarlo. Se ha recuperado una abadía del siglo XII, se ha recuperado, hay 22 habitaciones, hotel de 5 estrellas, una gastronomía muy cuidada, magnífica, y bueno, un proyecto de largo plazo, y donde estamos hablando también ahora del año 2025, 2040, realmente está todavía el proyecto iniciándose, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos ha traído aquí. Y bueno, aunque casi todos sabéis dónde estamos, estamos un poco, vamos, en lo que se llama la Milla de Oro, lo que es conocido en la Milla de Oro de los vinos, digamos, de España, que es ese trozo que hay entre Tudela y Peñafiel, ¿no? Hay parte que está dentro de la ribera y parte que está fuera. Nosotros estamos justamente fuera de la ribera, junto con otras bodegas muy conocidas como Mauro, ¿no? Pero ahí está también Vega Sicilia, Hacienda Monasterio, Emilio Moro, Pesquera. Hay grandísimas bodegas muy conocidas, todas digamos en 15-20 kilómetros, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del entorno, un poco de la historia y la tradición vitivinícola, que es un poco la esencia de los valores y la misión en la que estamos inmersos, ¿no?, en Abadía Retuerta Ledomén, ¿no? Que es recuperar un poco todo ese legado y esa tradición vitivinícola y agrícola que había ahí desde el siglo XII, 1146, fundación de la abadía, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? La abadía se edificó, vamos, se fundó en 1146. Fueron los monjes premonstratenses que venían del norte de Francia. Digamos, la tierra fue donada por el conde, una de las hijas del conde Ansúrez, que, como sabéis, fue el señor de Valladolid, fundador de Valladolid. Y tenía una pequeña ermita, esas tierras, y decidieron arrancar, o el enclave les pareció adecuado, en una orilla grande que hace el río Duero alrededor de la abadía, y que da nombre precisamente al enclave, ¿no?, que es Retuerta, que viene del latín ribola torta, ¿vale? Es una abadía del siglo, vamos, de diferentes estilos, y efectivamente la
La desamortización vino a mediados del siglo XIX y fue cuando cayó la abadía de los Pasos de los Monjes a manos privadas y fue donde cayó un pelín en declive, ¿no? Nosotros ahora presumimos un poco, no sin responsabilidad, de que estábamos intentando, digamos, llevarle a ese punto de esplendor que tuvo la abadía pues, en sus inicios, ¿no? El edificio es precioso, ¿no? Os recomiendo que vayáis, el objetivo de hoy es que vayáis para allá. Y luego, bueno, nuestros accionistas adquirieron la finca en el 88, aquello era un edificio en ruinas, pero con digamos, unas bases, unos cimientos bastante sólidos, ¿no? Lo primero que se hizo fue recuperar todas las cubiertas de la abadía, porque entraba agua y demás, y entre el 96 y 98 se recuperaron esas cubiertas y se recuperó un poco, digamos que se estabilizó el edificio, se consolidó, y luego se inició realmente el gran proyecto del hotel y restaurante y la restauración en sí en el año 2007, ¿vale? Pero realmente todo inició un poquito antes, cuando empezamos a plantar viña, y la bodega se construyó en el 96. De hecho, yo que he asistido un poco a estos consejos de administración de nuestros accionistas, no es casualidad que de repente inviertan una cantidad de dinero importante en recuperar este edificio, que yo creo que es una maravilla, porque es algo que ya se queda para Valladolid y para Castilla y León. Empezamos con la viña, empezamos a hacer un vino, y cuando realmente ellos ratificaron o verificaron el potencial del producto que se puede elaborar ahí, fue cuando ya dieron el paso, no porque de repente dijeran ahora vamos a hacer un hotel, es cuando ya ellos pensaron que era el momento de hacerlo, y ahora viene el spa y luego vendrán más cosas, como he dicho, pero no voy a adelantar, en años sucesivos, ¿no? En el 2011 fue cuando se inauguró realmente el hotel, y bueno, siempre nos gusta mencionar que nuestro vino el año 2001 fue el mejor vino del mundo, ¿no? En Londres, en un concurso. Fijaros la finca, que es una maravilla. Hay 700 hectáreas. La abadía la veis ahí al fondo y bueno, lo que veis ahí son viñas y pinares. Y salvo quitando un poquito esa torre antilada que tenemos ahí, esta vista puede ser muy parecida a la que había a lo mejor hace 8 siglos, ¿no? Y ese es el objetivo nuestro. Antes había una serie de naves, una serie de edificios alrededor de la abadía que se han eliminado y bueno, es algo un poquito, para que veáis un poco el tacto y el cuidado con que se hacen las cosas, porque no siempre, digamos, que se tiran edificios, ¿no? por la vista, ¿no? O sea que realmente hay un ejercicio bastante potente, un proyecto bastante sólido de recuperar aquello, ¿no? Y luego el río Duero, que es considerado un LIC, que es un lugar de interés comunitario, y luego también tenemos más de 200 hectáreas de bosque, se llama LIC El Carrascal, en la parte alta de la finca, ¿no? Hemos repoblado más de 200 hectáreas de monte y bosque, y además hemos replantado más de 65.000 pinos, y nuestro objetivo, un poco, ahora está un poco de moda todo el tema medioambiental y recuperar un poco todo el entorno, pero nosotros empezamos a hacerlo un poco porque nos salió un poco de dentro en el año 96, y el objetivo era un poco unir un poco el monte, ese LIC, el Carrascal, con el río Duero, ¿no? Y digamos que intentando conservar la belleza del sitio, replantando pinos y encinas, que es los árboles autóctonos de allí, y conseguir casi un poco entrar, en un programa que se llama Red Natura 2000, y conseguir casi que sea un pequeño parque natural, ¿no? Y autoprotegernos un poquito también de que no venga una carretera o un tal por allí, ¿no? Controlamos nuestras emisiones, analizamos ciclo de vida del producto, pero bueno, y tenemos también el sello de gestión forestal sostenible, aunque realmente no vivimos del bosque, pero el bosque realmente también nos da muchos productos, que de eso va a hablar luego Pablo, ¿no? Piñones, setas, hay espárragos naturales, hay de todo, ¿no? Hay una serie de árboles también singulares, algunos de ellos catalogados como los árboles certificados de Castilla y León. Va mucha gente a verlos solamente,
Esta es una encina de más de 350 años. En verano, la sombra ahí hay 25 grados, cuando fuera hay 33, 34. Y bueno, nos gusta cuidar la fauna, en fin, nos gusta mucho cuidar la finca y mostrarla, ¿vale? Y voy a dar un poquito también un poquito más de vino, muy brevemente, para introducir un poco el por qué se hace vino en la ribera y por qué realmente es interesante, ¿no? Y esto es debido a lo que llamamos la gente del vino el terroir, ¿no? Que es un término francés que se traduce un poquito por terruño, pero que no termina de convencer y por eso se sigue usando el término francés, ¿no? Y que realmente es toda esa, digamos, no solamente son los suelos, ¿no? Sino es el clima, es la altitud que condiciona el clima, es esa pluviometría limitada que tenemos allí. Este es un perfil de los suelos que tenemos allí, donde en la parte alta tenemos ya las calizas y la roca madre, y todo eso, digamos, todo ese suelo que había en la parte alta, la ladera, digamos, la erosión se lo ha llevado a la parte baja y lo ha mezclado con esa parte, digamos, de aluvión, de sedimentación del río Duero, ¿no? Realmente el río Duero era casi, digamos, tan grande como todo eso. Ahora se ha convertido en solamente ese poquito que hay ahí a una cierta altitud ya, 725 metros, ¿no? Un río pequeñito, pero es que tiene que llegar hasta Oporto, donde ahí sí que es alguno que habréis estado allí, un grandísimo río. Y esto nos dice, claro, estamos río arriba y estamos en altitud, ¿no? Y en la parte alta del páramo son 910 metros, ¿vale? Entonces tenemos la viña toda dispuesta en esta ladera con los diferentes suelos, ¿no? Y es ese clima, ese digamos, suelo que se ha generado durante millones de años, es lo que es, digamos, esas condiciones únicas en ese valle del Duero que tenemos para el cultivo de la viña y hacer un gran vino. ¿Cómo trabajamos esa diversidad de suelos que tenemos? Pues tenemos diferentes parcelas en función de, número uno, tipo de suelo que tenemos, qué variedad hemos plantado, casi todo tempranillo, pero tenemos algo también de Cabernet, tenemos algo de Syrah, algo un poquito de Sauvignon Blanc ahora, que hacemos un blanco, que por cierto nos han dado también mejor blanco del año por verema.com, que es este portal de vinos, el más conocido de vinos de España. Y lo que nos permite hacer esta, digamos, vinificación por pagos, o pagos o por parcelas, que es como llamamos a las pequeñas parcelas con viña, es conseguir hacer una, digamos, microviticultura, y es trabajar a medida en cada sitio, arenoso, arcilloso o más de greda, para poder conseguir la mayor madurez o la mejor madurez posible, que es lo que va a conseguir hacer un gran vino luego, que es la materia prima que necesitamos. Trabajamos de una forma muy natural, muy digamos, que la viña vaya sola. Nos costó un poquito al principio cuando la viña era nueva, porque tuvimos que replantar todo el viñedo desde un inicio, recuperar ese viñedo, y ahora va prácticamente solo, y lo único que hacemos es dejar un poquito de hierba natural, como este año que fue el año 2010, cuando hay mucha agua en el suelo para competir, o es un poquito la mínima intervención que tenemos, ¿no? Luego también estamos intentando ayudar a ese punto, digamos, sostenible para que la viña funcione sola, es ayudarle a controlar de alguna forma, de una forma biológica, pues insectos, polillas, etcétera, etcétera. Hemos puesto más de 150 de estos pequeños nidos para carbonero y herrerillo, que son pájaros que son depredadores precisamente de estos, pero es que a la vez también protegen nuestros pinares, porque la procesionaria, que conoceréis, la oruga, que es bastante, digamos, hay bastante estos últimos años allí, los pinos sufren bastante con esta plaga, ¿no? Luego hay otra cosa bastante novedosa, que hemos traído unas atalayas, porque hay otra plaga que son los propios pájaros, ¿no?, que se comen la uva. Y no nos gusta llamarlo plaga, ¿no?, pero es un poco parte del proceso natural, ¿no? Pero también, junto con la FIRE, que es la Fundación, digamos, Internacional para la Recuperación de Ecosistemas, con la que trabajamos, hemos instalado 50 atalayas con cestas nido, que son unos postes donde se sitúan las rapaces de pequeño tamaño que traemos, lechuzas, ternícalos, que simplemente, o sea, los traemos con 40 días, se aclimatan, se quedan allí, y simplemente ya posándose allí controlan, digamos, no controlan, sino que todos los rabilargos, los estorninos, los tordos, que son los que se comen la uva, se quedan en su defensa, que es el monte, ¿no? Y bueno, al final comen uva, pero no tanta, ¿no?
Luego estamos aplicando también, digamos, un poquito de tecnología en la viña, ¿no? Digamos que utilizamos la tecnología de hoy, digamos, como herramienta, no como fin, sino para intentar entender mejor cómo funciona la planta, cómo funciona la viña y por qué y cómo podemos llegar a ese punto, digamos, máximo de madurez, ¿no? Tenemos estas torres antihelada que simplemente moviendo el aire nos protegen de las heladas primaverales, que sabéis que tenemos casi una cada 3 o 4 años en la zona de ribera debido a la altitud. Tenemos estaciones meteorológicas, tenemos 6 en la viña en diferentes puntos que nos mandan información vía radio en tiempo real, hasta 24 parámetros, ¿no? Incluso la humedad del suelo a diferentes niveles, y luego las mediciones que hacemos de estrés hídrico desde siempre, cuando la planta sufre en verano. El objetivo que tenemos riego por goteo no es producir más, sino es conseguir 2 objetivos básicamente, que es que la planta no pierda hoja y que la uva, digamos, no suba demasiado de diámetro, de tamaño. Una uva gorda hay mucho mosto, poco ollejo, poca piel, vinos más ligeros. Una uva más pequeñita nos pues da vinos concentrados con sabor y con fruta, que es lo que buscamos, ¿no? Procesado natural, veníamos a mano y luego lo seleccionamos en la bodega y vinificamos por separado. Bueno, no voy a entrar en el tema de vinificación, pero vemos aquí que la bodega la tenemos enfrente de la abadía, escondida un poco en la ladera que hemos visto antes, y la sala de barricas está bajo tierra, y realmente lo que estamos haciendo es trabajar por gravedad, porque es un proceso más natural y además porque va en línea con la filosofía nuestra de intentar recuperar la forma tradicional de hacer vino y que ya utilizaban pues los monjes premostatenses, ¿no? Esta es la sala de barricas, donde también se trabaja por gravedad y se controla, al estar bajo tierra, de una forma natural la temperatura, digamos, de la sala. Este es el enólogo Ángel Anocíbar, enólogo del año también en Londres por la International Wine Challenge en 2005, y Pascal Delbecq, que es nuestro, digamos, mentor, asesor, profesor y guía espiritual, tanto en viticultura como en enología, ¿no? Que es un grandísimo enólogo de la parte de Burdeos, de Saint-Emilion, ¿no? Y fue el que inició todo el proyecto, el que fichó a Ángel, y bueno, es el que nos ayuda a centrarnos en donde debemos hacer las cosas, ¿no? Y esta sería la sala de barricas que tenemos en la abadía. Hace las veces, porque también está bajo tierra, está en la abadía del siglo XII, y esta es una sala increíble del siglo XIII, donde aquí veis un poco las ventanas, sería el ras de suelo, está orientada a norte para combatir los calores del verano, y era donde el monje ciguerero pues guardaba sus verduras, su cerveza y su vino, ¿no? Y bueno, realmente esos monjes que son importantes todavía, bueno, ellos realmente tomaban el vino como un alimento, ¿no? Realmente el vino ahora mismo es sobre todo más placentero, más oneroso, más un producto más de comillas de lujo, y no se toma por sus cualidades nutritivas, aunque también las tiene, ¿no? Antes sí que era un importante alimento. De hecho, he leído en la historia de la abadía que los monjes que trabajaban la tierra tenían una ración diaria limitaban hasta 4 litros de vino diario, los que trabajaban, ¿no? Porque les daba energía, ¿no? Y ahora, bueno, sí, alegría también. Y los que no trabajaban, solamente 2. O sea, que ellos tampoco llevan mal, ¿eh? Y bueno, realmente el vino es saludable. Esto hoy es conocido, pero antes no tanto, ¿no? El vino era asociado sobre todo más a las pautas de consumo, es importante, ¿no? Ahora es como cuando nos dice nuestra madre que tenemos que masticar, que tenemos que comer despacito y que no tragar como bestias, de pequeñitos. El vino y la gastronomía en ese sentido es ese punto, y es un poco parte de nuestra cultura, de la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea, bueno, nadie sabe muy bien por qué, pero es una dieta muy sana
y yo creo que muchas veces esa cultura que tenemos de sentarnos a la mesa, de compartir, de charlar, es la que nos permite comer, no tragar, sino comer despacito y disfrutar de lo nuestro, y aparte obviamente los productos que incluye esa dieta mediterránea, frutas, verduras. La única grasa un poquito sería el aceite de oliva, que se utiliza con moderación, poquita carne roja, carne de otro tipo y pescado, en fin. Realmente, bueno, parte de nuestra cultura y como menciona ahí también, el vino es gastronomía, ¿no? Y por último, ya comentaros, bueno, ya hemos hablado un poco de esas cualidades que tiene el vino, nutritivas y saludables, y comentar que realmente lo que dio la vuelta a este aspecto fue algo que sucedió a principios de los 90, cuando hubo un informe de Serge Renaud que se llamó La paradoja francesa, ¿no? Y se emitió además en la televisión en Estados Unidos, y fue la primera vez que se emitía algo parecido, donde se hablaba de una forma, digamos, bastante medida o bastante contrastada, de que un consumo moderado de vino pues era beneficioso para la salud, ¿no? Y se habló del informe de la paradoja francesa, donde en un país donde se comía muchas grasas saturadas, se comía mucho foie, se comía muchas... pues era de largo el país con menos incidencia de enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, hubo un estudio que dice que el consumo de vino en Francia pues va muy ligado, y está ya hiper demostrado que bueno, es beneficioso para la salud, ¿no? Y fue la primera vez que se lanzó, digamos, en un medio con bastante fiabilidad, y fue a partir de ahí cuando ya cambió un poquito todo lo que es este tema de vino y salud, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al tema de gastronomía, que es un poco el tema que más nos interesa hoy. Hemos traído a Pablo. Bueno, todo es gastronomía, vino, comida, ¿no? Buenas tardes. Yo os voy a contar un poquito mi historia, ¿no? Mi historia de cómo empecé en esto de la cocina, y porque creo que es interesante para saber por qué hacemos lo que hacemos hoy en día en Abadía Retuerta, ¿no? En la cocina, por lo menos, ¿no? Que es lo que me cae más directamente a mí, digamos. Yo soy de un pueblecito de Asturias, ¿no? De la zona de Mieres, quizás conozcáis bastantes, ¿no? Y mi familia tiene un huerto de toda la vida, ¿no? Entonces yo desde pequeñito yo iba a ayudar a mi tío a sacar las patatas. Ahí. Yo siempre digo que es quizás la primera casi experiencia gastronómica o donde empecé, ¿no? A cocinar. Ya que cocinar no es solamente, para mí por lo menos, no es solamente el hacer un filete o tal, ¿no? Es ya desde que vas a comprar ya estás cocinando de otra manera, pero estás cocinando, ¿no? Bueno, allí trabajé en varios restaurantes, en algún hotelillo, ¿no? Por ahí. Y es donde, bueno, nos dieron una estrella Michelin en un restaurante que trabajaba. Eso yo creo que más que el premio, que todas estas cosas, ¿no? Que es muy bueno para el restaurante, que vengan clientes. Yo creo que sobre todo es muy bueno para la motivación del equipo que está trabajando en el restaurante, ¿no? Ahí fue donde empecé a picarme la curiosidad y querer aprender un poco más, ¿no? O sea, no estancarme, no quedarme en esa cocina y conformarme con está muy bien y ya está, ¿no? Entonces, bueno, un día escuché de un restaurante, ¿no? Que se llama Mugaritz, no sé si conocéis o no, pero bueno, que utilizaba muchas verduras, muchas hierbas, flores, no sé, os comentaré quizás en el año 96 o así, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, empecé a buscar por internet, a leer, bueno, todo lo que hubiera sobre Mugaritz, yo empecé a leerlo, ¿no? Hasta el día que hice unos ahorrillos, estaba todavía en Asturias, y viajé hasta San Sebastián con esta chica que está aquí, abajo. Viajamos hasta allí y fuimos a comer, ¿no? A ver qué hacían ahí, ¿no?
Y la verdad que fue una experiencia muy chocante, porque empezaron a pasar cosas, ponerte platos, cosas que tú no sabías, tú no tenías referencia, ¿no? No habías probado nada igual hasta aquel momento. Entonces salimos que no sabíamos casi si nos había gustado o no nos había gustado. O sea, nos pasamos casi el viaje de vuelta hablando sobre y esto y lo otro, ¿no? Fue un poco así. Pero bueno, yo creo que al final sí que nos gustó y a los 6 meses estaba haciendo unas prácticas allí, ¿no? Fue duro, ¿no? Era la verdad que el ritmo de trabajo que hay en este tipo de restaurantes es muy duro, la exigencia es muy alta. Hablamos de jornadas desde 10 de la mañana a 1 de la mañana, 2 servicios al día, restaurante lleno, mucha presión, ¿no? Pero creo que es muy bueno, al final te llevas muchas cosas buenas. No sé, trabajo, exigencia, un poco lo que seguimos haciendo, ¿no? Hoy en día en Abadía Retuerta. Conocí a Andoni Luis Aduriz, que bien antes Carlos habló de él. Hoy en día es una referencia mundial, creo que está 4º mejor restaurante del mundo. Bueno, es una eminencia, ¿no? Y de él aprendí, bueno, pues me fijé en él, ¿no? Y intenté, bueno, pues aprender todo lo que él había hecho, ¿no? Y un poco de quién había aprendido él, ¿no? Acabó mi estancia en Mugaritz, seguí por otros restaurantes, Marbella, Londres, Bilbao, bueno, y algún sitio más, pero yo seguí leyendo, ¿no? Seguí leyendo sobre este tipo de cocina, de las hierbas, de las flores silvestres, de muchas verduras, de un poco como que las carnes, las proteínas pasaban casi a un segundo plano, cuando la verdura siempre ha sido como la guarnición, ¿no? Ahí que todo el mundo se deja en el plato, ¿no? ¿Estás pasando tú? Porque yo no estoy... Vale. Una de las personas sobre las que leí bastante fue este señor, es Michel Gerard. Este señor tiene un restaurante en la zona de Las Landas, ¿no? Bueno, es como un pequeño oasis, ¿eh? Tiene aguas termales, bueno, es un pequeño hotel. Fue uno de los padres de lo que llaman la Nouvelle Cuisine, que hubo en Francia, ¿no? Pero este señor fue un poco más allá. Él vio un poco la cantidad de grasas, ¿no? que se ingerían en la cocina francesa, ese foie, mantequillas, era muy grasa, ¿no? Aunque luego tomaran vino para contrarrestar, pero era muy graso. Entonces él quiso ir un paso más allá. Yo creo que fue un poco adelantado a su tiempo, como se suele decir, y él creó una cocina que la llamó Cuisine Mincière, no hablo francés, pero bueno, que quiere decir la cocina de adelgazamiento, de la esbeltez, sin mermar en que sea sabrosa, buena, de calidad, que entre por los ojos, por la vista. Y bueno, creó una escuela en el año 77, estamos hablando, o sea, de aquella no había, casi nadie hacía lo mismo que este señor. Este señor hizo un plato que lo llamó el Confit Vialdi. Bueno, esto es un poco historia, ¿no? Gastronomía. Creo que es importante porque por platos como este, quizás la cocina de hoy en día es como es, ¿no? Aunque muchos no sepamos. Él quiso hacer un plato de verduras. Esto es como una especie del ratatouille, como habéis conocido en la película, pero es curioso porque si ves la película y os fijáis en el plato que sirve al crítico gastronómico y tal, ¿no? Pues es el mismo plato, ¿no? Es el mismo plato. Entonces ya la gente se fija, ¿no? Lo que hoy en día está haciendo lo que esta gente hizo hace 25 años.
o sea, su legado perdura, ¿no? Es lo que quiero explicar. Otro de estos cocineros fue Michel Bras, también. Él tiene también un restaurante en la zona de l'Aveyron, está norte de Toulouse. Yo he estado allí y es un sitio muy remoto, está en la montaña, hay un puerto, para llegar es la leche el camino que hay que hacer. Y es curioso porque él cierra por temporada, ¿no? El invierno hace mucho frío, pero este restaurante está lleno el resto del año, Este hombre fue un pionero en el uso también de verduras, hierbas salvajes, flores salvajes. Él lo cogía todo de su entorno, ¿no? Él quiso plasmar siempre el paisaje que lo rodeaba, siempre tuvo una obsesión de plasmarlo en los platos, ¿no? Y en expresarse a través de esa gastronomía, de esos platos. Él creó un plato, el garguillou, ¿no? El garguillou, creo que era el año también 80 en el 94, por el 94. Es un plato en el que entran más de 40 tipos de verduras, hierbas, flores, cada una cocida por separado, su punto de cocción. Realmente es muy complejo, Y lo mejor de este plato es que está vivo, no es siempre igual, se va cambiando por temporada, ¿no? En este plato se fijó Ferran Adrià en el año 94, cuando nadie lo conocía prácticamente, y creó, queriendo imitar un poco o representar este plato, creó su famosa menestra en texturas. No sé si conocéis, si no lo podéis buscar. Y ese fue el plato donde Ferran cambió su manera de cocinar, Él estaba trabajando en sorbetes salados, que de aquella, o sea, como helados salados, que nadie lo hacía, y él, queriendo representar este plato, hizo su menestra, y fue un punto de inflexión para él, y bueno, el resto de la historia ya más o menos la conocéis, ¿no? Otro plato también que dejó, o sea, sigue yo creo que todo el mundo lo ha comido, ¿no? Un culán, ¿no? ¿Habéis comido un culán en el bar de la esquina? Seguro que tienen. O en la cafetería, seguro que también. El culán, ¿no? Pues esto fue una creación de Michel Bras en el año 81. Yo acababa de nacer ese año. Sí, bueno, parece que ahora lo tienen en todas partes, ¿no? Pero él realmente en ese año fue un pionero, ¿no? Y ha dejado un legado muy, muy grande. Entonces, yo me he fijado en esta gente, de dónde vengo, ¿no? De un pueblecito, mi huerta, dónde me he formado, y lo que he leído, en los cocineros que me he fijado, me hacen hacer el tipo de cocina que hago, ¿no? Un poco, pues, seguir estos pasos, y también estas fotografías, lo que quiero que vean es que el entorno hace mucho, ¿no? Todos estos cocineros están en puntos muy alejados de la ciudad, no muy alejados, pero están en el mundo rural todo, ¿no? Todo. Este es el de Michel Bras, está en las montañas. Mugarich está cerca de San Sebastián, pero está en la montaña también. También Michel Gerard, ¿no? Y nosotros en la abadía, como Álvaro ha explicado perfectamente, estamos en otro tipo de entorno, pero no deja de ser un entorno rural. Entonces, por eso creo que influye mucho, ¿no? El entorno en la cocina que hacemos. Creo que en una ciudad no puedes hacer esta cocina, o es más complicado, ¿no? Nosotros lo que intentamos es hacer una cocina coherente con dónde estamos, ¿no? Y seguir un poco el orden natural de las cosas. Siempre que
hay una pregunta que nos hacemos cuando estamos elaborando cartas o cambios de menú, ¿no? Y intentamos ponernos en la piel del cliente, ¿no? Y decir, ¿qué me comería yo si estuviera aquí, ¿no? Si viniera aquí, ¿no? Pues aquí me comería esto. Pues intentamos hacer un plato con eso, ¿no? Creo que es muy importante. Mucha gente no lo hace y es muy importante ponerse en la piel del cliente. Luego, otro de los trabajos más duros, entre comillas, o donde más tiempo invertimos, es en esa búsqueda de proveedores, de ingredientes. La finca realmente sí que cada día vamos conociendo nuevos ingredientes, nuevas hierbas que nos va dando, pero luego la búsqueda de proveedores en los alrededores, en Tudela, ya sabéis, el espárrago. Vosotros que sois de aquí conocéis incluso mejor que yo, ¿no? Lo que hay por aquí, los piñones de Pedrajas, bueno, pues crear toda esa red de proveedores que tengan realmente, que sigan un poco tu línea, porque si no, no sería coherente, ¿no? Comprar verduras que vienen de Francia, que vienen de aquí, ¿no? Intentamos un poco surtirnos de lo que tenemos alrededor. Nuestros proveedores, más que solo proveedores, son muchos, ya hemos desarrollado una amistad, ¿no? Y una confianza. Creo que es indispensable para poder trabajar a gusto y bien, ¿no? Y dejar en sus manos muchas decisiones, ¿no? Siempre le decimos, mándame lo que tú creas, si tú crees que está bien, me lo mandas. También buscamos mucho eso, el añadir valor a la cocina que hacemos a través de esto que os digo, ¿no? O sea, poner en el plato productos que realmente tengan historia, que tú puedas contar esa historia, o un camarero, o el maître, o quien sea, ¿no? Que sabes que se ha cultivado en Tudela, que conoces a Luis San José, que es el proveedor, que ese está en su huerta. Realmente, cuando vas a comer en un restaurante y te cuentan eso, yo creo que las cosas las ves de otra manera y hasta incluso te puedes saber mejor, ¿eh? Yo creo que sí. También este año estamos poniendo en marcha algunos proyectos que creo que siguen añadiendo valor a lo que es el conjunto de la bodega, de la abadía, ¿no? Estamos poniendo panales de miel en la finca. Han venido unos chicos de Montes de Valvení, se llama la miel. Hemos buscado el mejor sitio para ubicar los panales y, si todo va bien, este año ya tendremos nuestra propia miel cosechada en la finca y bueno, no será para vender de momento, será para autoconsumo, ¿no? Estamos también con un proyecto de una huerta. De momento no hemos podido porque estamos a otras cosas, pero sí que estamos trabajando para tener nuestra propia huerta y añadirle más valor, ¿no? Poder ir a recoger cada día las hierbas, esas verduras. Bueno, un poquito, vamos a empezar de poquito a poco, ¿no? Pero lo haremos. También usamos piñón de la finca. Nos lo suministra un proveedor que está en Pedraja, pero realmente él coge el piñón en la finca, ¿no? Entonces, ¿qué mejor piñón que ese? Es que no puede haber mejor piñón, ¿no? Y tienes esa historia que contar, ¿no? Estamos trabajando con Ángel, el enólogo, haciendo vinagres propios. Estamos en ello. Hidromiel también, no sé, ¿sabéis lo que es? Es un vino de miel, ¿no? Agua, miel y se fermenta. Probablemente dicen que es la primera bebida alcohólica o primera bebida fermentada que haya habido. Estamos intentando hacer la nuestra propia. Y un poco eso. Al final, bueno, yo estoy muy orgulloso de mi oficio. Soy cocinero porque creo que es donde pongo más interés, ¿no? O sea, creo que realmente saca lo mejor de mí
y es donde yo pongo todo mi interés. Quizás en otras cosas me distraería, ¿no? Pero aquí me centro bastante y por eso, bueno, para mí es un placer, ¿no? Y para acabar, ya un poco en común, os queríamos mostrar un poco la experiencia, ¿no? que se combina entre la bodega, entre el hotel y toda la finca, la experiencia que vive un cliente o cuando viene a visitarnos, ¿eh? Que yo digo que es una combinación de cultura, naturaleza, gastronomía, placer y salud también, ¿eh? Y Álvaro va dándole a las fotos. Bueno, es un poco la parte que os queremos mostrar ya para rematar, ¿vale? De cómo se puede disfrutar un día allí, ¿no? Esto es lo que te encuentras a la llegada, esos pinos centenarios, un edificio histórico. Esta es la recepción del hotel, bueno, se ve parte de la recepción. El hotel da al campo, a la viña. Realmente, seguro habéis visto la peli esa, Lost in Translation, donde se despertaba y no sabía ni en qué habitación de hotel estaba, son todas iguales, ¿no? Y los que viajáis o viajamos nos pasa a menudo, pues aquí abres la ventana y perfectamente sabes dónde estás, ¿no? Bueno, pues llegas y te dan tu habitación. La verdad es que se ha restaurado con mucho cuidado el hotel, respetando el edificio. De hecho, el arquitecto, que es suizo-italiano, dijo algo una vez en prensa que me llamó la atención, y es que tuvo que hacer un poco lo contrario que se hace hoy en día en la arquitectura, que parece que los arquitectos ahora tienen que buscar como su signature, su seña de identidad, ¿no? Gehry tiene su estilo, Calatrava tiene su estilo, entonces cuando hace una cosa, pues dejar claro que es suyo y tal, ¿no? Pues él aquí tuvo que hacerse invisible, dijo, y realmente mostrar, recuperar todo el edificio, ¿no? Después ya te das un poquito de hambre y este es uno de los espacios de Pablo, y te voy a dejar que tú comentes, ¿no? Que es la vinoteca. Sí, bueno, este restaurante se abrió este año pasado, se llama, bueno, la vinoteca lo llamamos, es un espacio informal, totalmente informal, donde la gente también viene, gente de fuera, no es simplemente para clientes. Se puede tomar una copa de vino y comerse un plato de jamón, unas croquetas, es muy, muy de carácter informal. Bueno, aquí vemos 4 platos que estamos haciendo, espárragos, unos cogollos con quesos de la zona, fresas de temporada, un poquito, ¿no? Para que veáis lo que hacemos en este espacio. Normalmente el cliente come aquí, llega, se da una vuelta, come aquí y luego continúa un poco la experiencia que seguiría un poco con el tema de la visita a la finca. Sí, la visita a la finca no solamente se ve la bodega, ¿no? Conocéis todos el término enoturismo. A nosotros no nos gusta utilizarlo porque está un poco, entre comillas, como sobado o mal utilizado, porque muchas veces se va a las bodegas a ver depósitos, barricas, y digamos que en media hora pues te han despachado, ¿no? Con un vino y te pasan por la tienda. Nosotros lo que hacemos realmente es empezar la cata de vinos subiendo a un coche o yendo en bici o dando un paseo, según lo que quiera el cliente, y es conocer un poco la finca, dónde estamos, qué paisaje y por qué es así, por qué se dan bien aquí los pinos, las encinas. Esta es otra encina magnífica de más de 20 metros de altura, los campos de cereal, se habla de viticultura, obviamente. Se sube a los miradores de la finca en la parte alta, donde hay unas vistas fantásticas de lo que es, ahí veis desde el páramo, y la parte de enfrente sería, no es una montaña, simplemente es una ladera, y esa sería la meseta castellana, ¿no? Y todo eso que hay ahí abajo es el valle que hemos visto antes en un dibujo, por donde, digamos, lo arrasó o lo erosionó el río Duero, ¿no? Y ahí justo debajo, donde está esa viña, que parece que está toda junta,
hay la viña da uva muy diferente porque lo que hay debajo, el suelo, es muy diferente también, ¿no? Entonces que cambia mucho la madurez. Y luego también tenemos un factor que es la ladera, ¿no? Y en la parte alta hay más temperatura, hay casi 2 grados de temperatura de diferencia con la parte baja, porque digamos el aire frío, que es más denso que el aire caliente, se acumula en la parte baja del valle, ¿no? Y todo eso obviamente influye en la maduración, influye en la calidad de la uva, ¿no? Hay un montón de actividades también que estamos haciendo relacionadas con el vino. La más, digamos, la que mejor funciona o la que más gusta es la vendimia que hacemos allí. Luego prensamos un poco la uva ahí, tomamos el mosto, pero bueno, hay infinidad de lo que hemos llamado experiencias, ¿no? Alrededor del vino que se pueden disfrutar del vino y de la gastronomía, porque luego hay continuación, ¿no? Y siempre después de esta visita a la bodega, pues que el 80% o 90% es campo y el 10% sería ver también, obviamente, la zona de elaboración, y luego terminamos con una cata de nuestra selección especial, nuestro vino más conocido, y luego uno de nuestros vinos de pago, ¿no? Que son vinos de producción limitada, en los que hacemos solamente 25 barricas y no todas las añadas, ¿no? Otro mirador, el mirador de Valdebellón, por la tarde en verano es una maravilla, ¿no? En la parte alta. Y luego ya cae la tarde y ya vuelves un poco a los dominios de Pablo, ¿no? A la abadía, donde hay una terraza en el claustro preciosa. En verano es una maravilla desayunar allí. Y este sería el refectorio, que es el restaurante un poco más gastronómico, ¿no? Sí, sí. Luego continúa la fiesta, ¿no? Del día. Esto es en el restaurante gastronómico, es otro concepto de cocina, pero bueno, con las mismas bases, ¿no? Las mismas bases. Tenemos 2 menús, degustación, platitos más pequeños, más un poco otro concepto de comida, ¿no? Bueno, el restaurante es muy bonito. Esa es una foto, ¿no? Del equipo de cocina. Ahí ya estamos en pleno servicio. Normalmente esto es a hora 9:30. Bueno, unas pequeñas fotos de platos que representan un poco ya el concepto. No sé, se ve la diferencia un poquito, ¿no? El concepto a mediodía un poco más rústico, digamos, y aquí ya un poco más refinado, ¿no? Acaba la cena, se suelen ir a tomar unas copas arriba. Cuenta qué es esto. Cuenta qué es eso del fuego. Estos son unos higos que envolvemos en la propia hoja de la higuera, ¿vale? Y hacemos a la brasa. Se asan en su propia hoja. La hoja de la higuera tiene mucho perfume. De hecho, hacemos un helado con la hoja de la higuera, con una infusión de esa hoja. Y bueno, es un postre que teníamos, que solemos tener en temporada, ¿no? En temporada de higos. Bueno, suben a Salón Chimenea, es una parte que está arriba, es como un poco una sala de lectura, un poco de relax, ¿no? Donde pueden tomar unas copas o así. Duermen o no duermen. Y ya luego un poco, bueno, amanece, un desayuno. El desayuno para nosotros es súper importante, es bueno, una cosa que a todo el mundo le gusta, ¿no? Para nosotros es como otro servicio, es como una comida, una cena, le damos el mismo valor, la misma importancia. Bueno, a mí me gustaría añadir, porque Pablo es muy modesto, pero realmente él no solamente tiene un restaurante, como puede ser el restaurante de la noche, ¿no? Tiene podemos decir, 2 restaurantes, tiene el hotel room service, tiene que organizar desayunos, coffees para reuniones, en fin, es algo un poquito más allá
que un chef al uso donde tiene que desarrollar su cocina, ¿no? Porque realmente tiene con ayuda, una visión con ayuda, global. Bueno, Begoña, obviamente, y todo su equipo. Bueno, pues está aquí al lado, ¿eh? Hay que ir ahí al menos una vez en la vida, ¿eh? Esos ahorrillos, como dice Pablo, sí, como hizo Pablo en su día. Os pasáis por ahí y ya nos arreglamos. No, se puede visitar. Sí, ¿no? Corta es. No, se puede ir a visitar, se puede tomar algo. No, también un poco la intención es o sea, quitar esa imagen de hecho, sí, de inaccesible, de un poco, ¿no? Sí. Ese restaurante de mediodía, que también está abierto por la noche, he observado, llevo más tiempo allí. Al principio solo funcionaba el restaurante gastronómico y la verdad es que la gente estaba un pelín intimidada por todo el entorno, y la verdad es que es un sitio impresionante, ¿no? Pero una vez entra en la vinoteca, observa que la gente se relaja, los precios son realmente asequibles, puede ir cualquiera, y realmente es tomar cosas sencillas. Bueno, no quiero decir sencillo, porque realmente son platos, pero son realmente buenos. O sea, es una cosa, es algo, desde una ensaladilla rusa increíble hasta realmente algo un poquito más elaborado, pero realmente es algo muy accesible, vamos, ¿eh? O sea que no hay... Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que... Pues nada, sí, después de esta exposición, que cuando se les oye tanto a Pablo como a Álvaro hablar, todo parece como muy sencillo, muy fácil, pero yo creo que no hay que perder la perspectiva de los años que ha costado llegar hasta donde se está, y las dificultades que se han vencido. Es decir, todos temblábamos con el tema de la autovía, y cada vez que oíamos el recorrido echábamos cuentas de cuántos metros de viñedos iba a comer esa autovía que iba hacia Soria, y bueno, parece que de momento el proyecto, bueno, que no se ha hecho todavía, pero todos los trazados están por arriba, por el páramo, sí, por el páramo que hemos visto, con lo cual parece que como que va a prevalecer un poco, yo creo, que lo que es la sensatez de las joyas naturales y lo que tenemos aquí, el respetarlo, como igual que lo hacen en cualquier zona de Francia, en otros sitios, que sería un poco descabellado el meter por ahí una autovía llena de camiones y demás, ¿no? Pues han sido muchos los temas que nos han dejado aquí sobre la mesa, muy sugerentes, tanto la producción del vino, la parte de no turística, o de lo que es un poco la promoción que se hace de allí, los temas de cocina. Y bueno, pues abrimos el turno de preguntas, que seguro que habrá muchas cuestiones. Yo tengo muchísimas para hacer, o sea que ánimo, que si no yo empiezo aquí también a disparar. Lo que ha entrado, yo creo, más que pronto es hambre, ¿eh? Después de ver esos platos. No sé si podemos dar la luz a lo mejor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Los chefs compartís sabiduría entre vosotros? Sí, la verdad que sí. Siempre, yo creo que antiguamente sí que había como mucho secretismo, tema de recetas y tal, ¿no? Pero no, hoy en día la verdad que hay muchos congresos de gastronomía, hay ferias, hay infinidad, ¿no?, de cosas, y la gente realmente va a mostrar eso, muestra en qué ha estado trabajando durante el año, y va a esos congresos a mostrarlo, a que la gente sepa qué se está haciendo, ¿no? En el mundo de la cocina, alta cocina, se suele decir que si no cuentas lo que haces no existe, ¿no? O sea que en esta época que estamos, bueno, en internet, ya no hay secretos prácticamente, ¿no? No existe. Pues no lo sé, de momento no me he llevado ninguna sorpresa, pero bueno, si los copian, bueno, quiere decir que es bueno, ¿no? Aparentemente, ¿no? Cuando se copia algo, ¿no? Pero se inspiran, o sea, se inspiran. Al final, mira, estos dos señores que he mostrado, todo el mundo intenta, ¿no?, un poco copiar, o, como yo digo, hacer homenajes, ¿no? Sí, pero bueno, no hay mucho secreto. Yo creo que el tema este que has mencionado, compartir, en el mundo del vino también se da. Es decir, Ángel a veces va a comer con Mariano García de Mauro, con Javier Ausás, con Peter Sisek,
y comparten muchas cosas, ¿no? Y yo creo además, los grandes chefs también lo hacen, pero yo creo que además hay un tema más de competencia a nivel un poco más bajo, ¿no? En donde hay un poquito más de precio, un poquito más. Ahí quizá el céntimo o el secretito igual puede ser importante. A partir de ahí, digamos que cada uno va ramificándose, digamos, y va sacando un poco la personalidad del sitio, la personalidad de la zona, la personalidad del estilo de cada uno. Y luego realmente eso es casi inimitable al final, ¿no? De hecho, lo que realmente es bonito es poder compartirlo y que cada uno se nutra y pueda, digamos, perfilar a lo mejor su estilo en ese sentido, ¿no? O sea que, y no pasa solamente en gastronomía y vino, yo pienso que pasa en muchos sectores. ¿Tienes alguna pregunta? Hazte una pregunta a ti mismo. Mientras vais pensando más temas, yo pensaría, desde el punto de vista turístico, ¿cuál es el perfil de las personas que vienen al hotel? Porque un poco la idea que tenemos es que vienen muchos extranjeros, que sobre todo que es un hotel a ser un 5 estrellas, que la promoción que se hace mucho pues para que vengan franceses, ingleses, alemanes, y como que desde aquí para los de la tierra se nos queda un poco a otro nivel. No sé qué perfil es y cuál es el prototipo de estancia que hacen, de cuántos días y el plan, porque no sé si se quedan allá a comer, si van a otros sitios, si van a visitar pues todo lo que hay en la Ribera del Duero. Probablemente el perfil, la verdad es que viene mucha gente de fuera, pero creo que no supera el 40%. No tengo los datos ahora. No, es nacional, el cliente nacional es el más alto hoy por hoy. Sí, el 60, sí, por ahí. Y viene mucha gente de fuera, viene mucha gente de Estados Unidos, curiosamente, Suiza, países nórdicos, Asia, Brasil han venido también bastante, Rusia, es bastante diverso, ¿no? Y el perfil yo definiría un poco como gente que sabe apreciar, valorar las cosas. Es decir, yo lo llamo como que no van por la vida por casualidad, ¿no? Que son capaces de admirar un edificio histórico, todo el arte que también tenemos dentro de la abadía, tienen esa sensibilidad para valorar los matices de un buen vino y los matices de la gastronomía, y van a buscar algo local, ¿no? No quieren sentarse a comer lo que les pueden dar en París o en Madrid o en Zúrich, ¿no? Entonces es realmente, yo pienso además que el hotel, los precios son altos, pero yo creo que son justos. Es como cuando tú vas a veces os ha pasado, a comer en un restaurante y pagas 10 euros y te vas enfadado por la porquería que te han dado, pero vas a otro de 30 y sales maravillado, a pesar de que te ha costado un dinero, ¿no? Entonces realmente es ese punto de valorar la experiencia global que es, ¿no? Y luego hay mucho interés, obviamente hay mucho atractivo también por el vino en la zona, y siempre pues les gusta visitar otras bodegas. Visitan mucho Valladolid y toda la ruta de pinchos, todo el tema de los pinchos de los bares de Valladolid tienen muchísimo éxito y es buenísimo. Yo pienso todo este movimiento que ha habido últimamente. Incluso me atrevo a decir, Pablo, que toda esta historia de la tele, Masterchefs y cosas de estas, nos viene fantástico, porque genera mucha inquietud. Ahora todo el mundo le apetece tal. Yo mismo te doy la paliza, oye, ¿cómo hago este bacalao? Y tal. O sea, ahora todo el mundo nos gusta un poquito ver esos matices y no hacer chapucillas, sino hacer las cosas bien y hacer, ¿no? Y luego con Pablo yo he descubierto lo que es la temporada realmente. O sea, yo he tomado unas fresas de quedarme alucinado en la fiesta de la Poda en Verde, me acuerdo, que sacaste un cesto de fresas impresionantes, y yo tengo, bueno, esos son al final ese punto de emoción, esos recuerdos que tú guardas, y son esas experiencias que se pueden disfrutar aquí. Sí, el tipo de estancia que también habías preguntado, normalmente suelen estar 2 días,
día y medio, ¿no? Es un poco lo que hemos contado aquí, es un poco lo que suele hacer, quizás un poco más largo, pero la mayoría de la gente. Y sí que es cierto que nos gusta porque se quedan a comer con nosotros y cenan, y la gente que viene aquí le gusta estar en la abadía. No, si vienes un día y medio, o sea, lo lógico es que te quedes en este sitio, no cojas el coche y vayas a conocer otro sitio, ¿no? La gente quiere disfrutar de su habitación, de las salas, de la abadía, de un poco de la paz que se respira allí, de leer, quiere estar allí, ¿no? Sí. Un poco quizás el cliente que viene algún día más, pues como Álvaro dice, se viene ya a Valladolid, mucha gente va a Peñafiel a comer lechazo, pueblos de alrededor, son gente con mucha inquietud gastronómica, que saben lo que es bueno, cultura, ¿no? Son gente realmente... Sí. Hay hoteles que sueltas la maleta y no apareces hasta la noche. Claro, aquí se genera justamente casi... A la gente le gusta estar en su habitación. Normal, ¿no? Es normal. Sí. Aida. Me imagino que haréis eventos de empresas, que he llegado tarde, entonces no... en estos eventos, las empresas que vienen son de Castilla y León, son de fuera. ¿Cuántos días suelen estar? ¿Duermen en el hotel? ¿Se quedan fuera? ¿Tenéis actividades preparadas para este tipo de eventos? Un poco... Sí, es que muchas preguntas. Sí a todo, sí a todo. Y viene gente de Castilla y León, pero también viene mucha gente de fuera, ¿no? Sobre todo de Madrid, por cercanía. Y por el tamaño del hotel, 22 habitaciones, no son eventos grandes o más masivos, son un poquito más de consejos de administración, de este tipo de cosas. Tenemos 2 salas de reunión, no demasiado grandes tampoco, digamos, de acuerdo a las habitaciones que tenemos, y actividades, pues tenemos ya cada vez más experiencia y es básicamente a medida, podemos prácticamente preparar lo que se necesite, ¿no? Y ahora mismo cada vez tenemos más experiencia para poder también plantear unas propuestas bastante atractivas. Todo ligado un poco también en gastronomía y vino, zona, que es lo que realmente interesa, ¿no? Ya que has llegado hasta allí, ¿no? Da un poquito cerca de Madrid, cerca de Valladolid, con el AVE, accesible, pero a su vez un poco perdido, un poquito en la nada, ¿no? Que tiene su punto también. Luego hay un poco de todo, hay empresas que vienen un día, se reúnen, comen, quizás hagan noche y se vayan al día siguiente, y hay otro tipo de empresas que vienen con bastante más tiempo. Hemos tenido de 4 días, incluso 5, porque realmente también aprovechan la tranquilidad del sitio para poder trabajar, ¿no? Para poder concentrarse, se reúnen, pasan gran parte del día reunidos, pero luego cuando acaba esa reunión pues disfrutan, pueden ir a hacer las catas, o sea, trabajan juntos y disfrutan juntos. Creo que es importante para las empresas, ahí se suelen hacer equipos sólidos, ¿no? Es bastante interesante, un poquito de todo, perfiles. Creo que es curioso que en este tema de organización de eventos, Abadía tiene como un hueco, un nicho como muy concreto también. Es decir, de momento no ha buscado pues organización de bodas a lo grande, que a lo mejor te vas a otros sitios, sino que buscas más ese tipo de eventos más de empresa, más de otro nivel, que encajan más, ¿no? No sé si digo que tiene eso también como su estilo, también este tipo de... Sí, de hecho, bueno, también había un pequeño gap, digamos, también en esta zona de un sitio un poco más así especial y tal. Pero bodas también se hacen grandes, no sé si 150, 180 o no sé cuántos son. Sí, como mucho. Que eso yo creo que es grande. Hemos empezado el año pasado. De 30, de 50, hay pequeñitas. Se está empezando a lo mejor ahora. Se está empezando. Más, ¿no? El año pasado fue el primero, y la verdad que dimos 10 bodas
pequeñitas, alguna un poquito más grande, pero ha sido también casi una necesidad y que la gente lo demandaba, ¿no? Porque al final veía el sitio y bueno, con la iglesia que tenemos, con todo, es un poco el sitio perfecto, realmente, por los exteriores, por todo. Y yo lo intenté, vamos. sí, ¿no? Bueno, pues mira, si vuelves a casarte vas ahora. A los 25. Si vas ahí a verlo, si vas con tu futura mujer, Claro. eres hombre muerto. Yo siempre se lo digo a todo el que viene porque... Lo intenté acabar en Valbuena, pero... Las bodas de plata, no sé, podemos hacer. No, Valbuena es un año posterior de fundación a Badía Retuerta. No, y realmente... Con la Armedilla, que está en ruinas, es los 3, digamos, conventos o monasterios que había de esa época. Allí. Y que realmente como negocio es muy interesante, ¿no? O sea, al final, bueno, todo lo que es un poco eventos, todo, bueno, nos permite, ¿no? Hacer también un poquito de negocio y hacer un poco sostenible, pero sin hacer nada a lo grande. No queremos hacernos un sitio de bodas, ¿no? O sea, hacemos cosas muy pequeñas, pero bueno, sí que estamos empezando. Porque yo no sé si sois conscientes que esto es como el principio, es decir, este año ya, en 2014, van a ser las Edades del Hombre en Aranda de Duero, con lo cual se espera también que toda la ribera va a haber un movimiento sí. tremendo, ¿no? Las noticias de bodegas de La Rioja que están llegando, y tanto en Rueda como en la ribera siguen poco a poco avanzando, porque ven que aquí, bueno, no sé si es que la calidad de la uva es mejor o el producto, y que, o sea, yo creo que se ve que hay un dinamismo y un crecimiento y una fuerza, y estáis como empezando a despegar. O sea, yo la sensación que tengo, o sea, estamos empezando a ver ahora de lo que va a poder ser en algún momento la Ribera del Duero, y sobre todo algunas bodegas que lo están haciendo muy bien, que no solamente es bodega, sino que es un todo, ¿no? De lo que se ofrece. No queda más remedio ahora. La crisis, bendita crisis, también obviamente te obliga a mejorarte y a competir, y de hecho ha forzado a salir fuera. En nuestro caso ha sido un poco diferente, porque ya exportábamos casi desde el principio, porque como empezamos finales de los 90 como vino de la tierra de Castilla y León, pues era complicado vender en España, porque se vendían riberas, riojas, con denominación de origen, ¿no? Que era lo que, digamos, se divulgaba desde la administración, ¿no? Entonces ya digamos que empezamos a salir desde el minuto 1 nosotros, pero había muchas bodegas que básicamente vendían en España, han tenido que abrirse fuera, y es donde realmente, o sea, ahí sí que hay competencia, porque en España, al fin y al cabo, somos país productor, y es casi hasta complicado encontrar un vino de fuera, salvo en restaurantes italianos y en el restaurante de Pablo, porque nosotros tenemos no solamente vinos de Badía Retuerta en la carta, tenemos una muy buena selección de vinos de la zona, tenemos una buena selección de vinos de España en general, y grandes vinos del mundo también, ¿no? Y bueno, no queda más remedio, y efectivamente yo creo que la zona tiene potencial, y ahora afinando en viña, afinando en elaboración, afinando en marketing y comercialización, ahora mismo estamos empezando a dar frutos, ¿no? Pero el camino del vino, como yo creo que la gastronomía, que Pablo está mejorando cada día, requiere tiempo y calma, ¿no? Hay una frase muy célebre de la baronesa de Rothschild, que le preguntaron si había sido muy difícil crear una gran marca de vino como la suya, y dijo que no, que había sido muy sencillo. Dijo que lo realmente complicado fueron los 200 primeros años, ¿eh? Pero luego era fácil. Yo, aprovechando que está Pablo aquí, que no es fácil tener un cocinero de la talla y de la calificación de Pablo. A veces cuando voy a restaurantes a comer, primero a veces con mi familia, te ponen un plato y siempre nos quedamos mirando, y todo el mundo empezamos a preguntarnos esto qué es, porque nadie sabe bien qué es lo que hay allí, ¿no?
y luego no suele venir, no sé si el cocinero o alguien, y nos explica, pues esto es tal, y se ha echado esto y esto. Yo te diría, ¿por qué no nos comentas un poco de las cosas que tú coges, qué tipo de hierbas o de plantas utilizas y con qué carnes, qué platos preparas, un poco como algunas ideas sobre esta cuestión? Sí, bueno, nosotros intentamos usar, por ejemplo, estamos trabajando mucho con Luis San José, es un proveedor de Tudela. Yo siempre le digo, hubo un momento en una temporada que casi la mitad del menú eran o sea, productos de él, ¿no? El ingrediente principal. Desde las fresas que decía Álvaro, que fueron las mejores que probé en mi vida, la verdad, aquí el año pasado, hasta el cardo rojo, que es una rareza aquí, prácticamente, se cultiva en Navarra. Las alcachofas pequeñas, y luego tratamos de combinar con hierbas aromáticas, que teníamos un pequeño jardín, ¿no? Siempre pensando en poner acentos, ¿no?, a los platos. Las hierbas al final es como casi el que pone una especia, pones una sal, cada hierba tiene su matiz y buscas un poco el matiz que quieres poner. Estamos trabajando también con una empresa gallega que se llama Porto Muiños, ha sido pionera un poco en el tema de las algas, que ahora también está empezando, ¿no?, a la gente a probarlas y tal. Y este hombre ha sacado una línea de hierbas que se llaman halófilas, que son las que nacen en la costa, en el litoral. Tiene desde unas que llama chalotiñas, al ser gallego, ¿no?, y tal, la ñ. Son como unas pequeñas cebolletas, pero muy pequeñitas, y son muy salinas. Entonces, tú, pues eso lo puedes utilizar en platos de pescado, ¿no? Como siempre, lo que buscamos con las hierbas y especias y todo es potenciar el ingrediente principal, ¿no? O añadirle un matiz. Tiene hinojo marino, tiene un montón, desde también acelgas marinas, o sea, hierbas que nacen a la orilla del mar. Por ejemplo, estamos trabajando bastante con eso. Y luego, bueno, día a día estamos aprendiendo un poco, ¿no? La verdad que yo no soy de aquí, todavía no conozco, digamos, muy bien lo que es el pinar. Por ejemplo, aquí Miguel Ángel de la Botica, ¿no?, que tengo relación con él es un artista, ¿no?, en rastrear productos. Todavía tengo pendiente a ver si queda un día con él y me enseña un poquito más, para que veas que sí que hay, se comparte y bueno, y lo hacemos encantados, ¿no? Estamos en ello. No sé si hay alguna pregunta de cualquier tipo, así. Pues si no hay nada, pues os agradezco de verdad que habéis venido esta tarde aquí a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nos hayáis mostrado de una manera tan, no sé, tan sencilla y tan agradable, pues todo lo que se hace allí, que es mucho, porque son muchas... yo creo que es un buen equipo el que estáis allí trabajando y muy bien seleccionado, ¿no? Y esa compenetración que hay en la orilla de Retuerta. Y ya digo, pues como sé que esto va a ir a más y que va a ir creciendo, y hay muchos proyectos también en la ribera, creo que el termal de Valbuena abre pronto también, o sea que es que ya digo, esto va a ir creciendo y creciendo, y nunca serán competencias, siempre serán más clientes y más una difusión mayor que se da en el mundo, con lo cual tendremos aquí otro valle de Napa, California, otra zona de Burdeos, otro Ribera del Duero que será conocido en todo el mundo y será un referente, ¿no? Pues muchísimas gracias y suerte, y vamos a por la estrella Michelin, que es en lo que estamos también, y a por una calificación del vino de este año que sea buena, ¿no? Que sea buena, que sea buena. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien, gracias. Pablo,